Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Sosa y les voy a hablar del rediseño de proteínas con esta perspectiva que es la perspectiva del ensamble. ¿Y qué quiero decir con todo esto? Las proteínas son entes flexibles y esto nos ha llevado a cierta dificultad de predecir función o unión porque hay en juego en todas estas regiones dinámicas, flexibles, versus rígidas, de tal manera que si lo vemos bien, las proteínas son una suma de ensambles, es un ensamble o es una suma de estructuras, como lo vemos en la resonancia magnética. La otra propiedad que también tienen las proteínas es que son marginalmente estables. Si lo vemos bien, hay toda una serie de energías que la desestabilizan, que básicamente es energía de entropía conformacional, que tiende a desestabilizar proteínas, y por otro lado tenemos una serie de interacciones entálpicas que son interacciones de puente de hidrógeno, puentes salinos, que nos llevan a esta estabilidad de las proteínas. La suma de estos dos factores energéticos nos dan esta estabilidad marginal. Y esto nos lleva a lo siguiente, que si una proteína tiene que llevar con una función, es ser flexible, rígida de alguna parte, interactuar con algún ligando, pues continuamente tiene que compensar estas interacciones. Si forma un enlace, tiene que perder enlaces en otras regiones. ¿Y cómo es nuestra propuesta para abordar este efecto? Es estudiar las proteínas bajo la combinación de la codependencia de cambio de residuos que provienen de un alineamiento y el análisis de los contactos a partir de la dinámica molecular. ¿Cuál es nuestro modelo experimental? Es una proteína de unión del periplasma de bacterias. Esta proteína cambia en una conformación abierta a una conformación cerrada, un aminoácidos positivos. Se llama la proteína LAO porque es una lisina, arginina o argentina, las iniciales de estos aminoácidos. E insisto, cuando une su ligando cambia de conformación. Entonces, ¿qué elementos son los que están aquí jugando? La codependencia del cambio de residuos. ¿Por qué es esta codependencia? Porque si uno revisa un alineamiento ve que ciertos residuos cambian en función de otros. Y de alguna manera cuando uno se pone a analizar esto se empieza a dar cuenta que estos residuos de alguna manera forman vías de acoplamiento y de interacción entre las regiones de las proteínas. Por otro lado, tenemos nuestra manera de estudiar esta proteína por dinámica molecular, cambia de conformación, sabemos que se abren y cierran los lóbulos o bien tienen este movimiento eh, de deslizamiento entre los dos lóbulos, que le llamamos este twist, podemos medir estos movimientos y reflejarlos en una dinámica. Entonces, como les comentaba, ambas proteínas, la proteína con la que trabajamos, un aminoácido positivo, pero no une a la glutamina. Y queremos ver qué tantos cambios podemos hacer para cambiar la especificidad hacia glutamina. Pues bajo esta perspectiva ya sabemos aquí que esta proteína, medimos experimentalmente, sabemos que une una serie de aminoácidos positivos, pero no une glutamina, y en cambio la proteína homóloga estructural sabemos que une glutamina. Comparamos ambas proteínas, aplicamos nuestros principios de codependencia de cambio, es decir, qué regiones cambian en función de otras, encontramos algunas interesantes, no me voy a meter en mucho más detalle, que aquí más que nada están representados con diferentes colores estas regiones que son codependientes de cambio, de tal manera que vimos que si cambiamos un solo residuo, la posición 117 tendería esto en principio a cambiar las especificidades. Y de hecho, lo medimos experimentalmente. Esta es una manera de medir la interacción con una técnica que se llama calorimetría isotérmica de titulación, en donde vemos el calor absorbido o generado, como se da la interacción con un ligando, y podemos, encontramos que la proteína mide o interactúa con el aminoácido glutamina. Entonces nos llama la atención qué fue lo que pasó, y aquí lo que estamos reflejando en un mapa bidimensional son los movimientos de la apertura y cierre en el eje de las X, en el eje de las Y, de este movimiento de deslizamiento que llamamos twist, entre la forma silvestre, la mutante y otras mutantes que encontramos. Y más que nada lo que quiero resaltar es que aquí
el espacio donde se mueven, el espacio conformacional de ángulos es diferente. Entonces, ¿qué es lo que implicó? Que una sola mutación, que coincidió con nuestros mapas de codependencia, en cierta manera permite que esta proteína se mueva en un espacio conformacional diferente. Entonces, esto nos lleva a que ahora tenemos que estudiar estas redes de interacción no covalente, porque de alguna manera nos permitirían explicar qué es lo que está pasando. Entonces, a partir de una dinámica, lo que hacemos es que sacamos todos los contactos que se forman durante la interacción, hacemos toda una serie de filtros a través de la teoría de redes, en donde se eliminan residuos que no son persistentes, en donde se aplican energías de potencial, donde se utiliza un campo de fuerza, es decir, utilizamos no solamente principios geométricos, sino también utilizamos principios químicos que están reflejados en estas interacciones de campo de fuerza. Y sin hacer la historia muy larga, por tiempo, aquí nada más trato de representar que la forma silvestre de la proteína, la posición 117 prácticamente interactuaba con un aminoácido. Sin embargo, cuando hicimos la mutante, la nueva posición 117 permite generar nuevas interacciones. Originalmente pensábamos que son nuevas interacciones, pero ya viendo a nivel de la dinámica, que sería un detalle para verlo con más calma, empezamos a encontrar que el simple hecho de posicionar una nueva mutante permite cambiar un equilibrio de interacciones que todavía están muy bajamente representadas en la forma silvestre, y esto permite que la proteína cambie de conformación de manera diferente. Por lo tanto, el espacio que genera la cadena del sitio activo ahora cambia la proteína glutamina, y de alguna manera esto nos permitiría este tipo de estrategias, como que tratar de entender por qué a veces una sola función puede cambiar una interacción, una especificidad. Si uno ve la diferencia entre una proteína termófila, mesófila, claro, de proteínas homólogas estructurales, y luego la diferencia son dos, tres puentes salinos, dos, tres puentes de hidrógeno. Entonces, este tipo de metodología lo que tratamos de reanalizar es qué tanto estas conectividades nos están reflejando más propiedades de lo que pensábamos y nos podrían servir en esta visión del diseño. Podría seguir abundando más detalles, pero quisiera terminar aquí para, si tienen preguntas, dudas, generar discusión. Bueno, pues les agradezco su tiempo y con mucho gusto les contesto cualquier duda que tengan. Gracias.